WPATH GEI. We started as the Global Education Initiative and grew in terms of the Global Education Institute. I think that our main role is to bring evidence-based knowledge, research, care for the trans and gender diverse community, to train healthcare professionals. Healthcare professionals need education about working with this special population. There's a lot of misinformation or just lack of information. As a voice, not for the community, because they have their own voice and voices, but as medical and mental health professionals. We need special education for the terminology, for constructs, concerns, and health conditions that transgender and gender diverse and non-binary people encounter and are dealing with. People need to understand all the things that are involved in the background and the history, even how it's evolved, the evolution of the organisation, and especially now when things are changing so much, we need to keep up with what's happening, to know about the right language to use, and how to make sure people feel included and respected. This is all, and there's so many aspects to transition that people know about. I think that giving an overall approach to other professionals about what we do as a clinic for our patients, I think is crucial, as they're able to learn, to get that expertise, and that way they're able to give it to their patients. Estos eventos, que no solo son cirujanos, sino son todo el compendio de pacientes, médicos y gente invitada a venir aquí, es fundamental, porque si no, con todos los avances que se han conseguido en los últimos años, podemos encontrarnos que en pocos años se establezcan presidencias y se establezcan nuevas líneas políticas, pues se lleve para atrás el trabajo y el esfuerzo de tanta gente, ¿no? Yo creo que es importante porque son profesionales que ayudan de una manera muy directa a la felicidad de las personas trans. No todas tenemos las mismas necesidades, pero aquellas que libremente lo eligen buscan modificar sus cuerpos buscando esa armonía y esa felicidad. Ese enriquecimiento, esa conexión de redes de contacto, de saber cómo se están tratando las pacientes en diferentes sitios, de saber qué vías están utilizando, pues yo creo que de forma indirecta benefician muchísimo a las pacientes. Son actividades que se han de promover y bueno, se han de cuidar mucho. Probably these kind of events are the only way for many doctors or many people out there for information and knowing deeper about the techniques and what's going on and the advances of these surgeries. Estos eventos nos tienen que mantener al día de por dónde va el mundo, sobre todo en la cirugía de género y en general no solo la cirugía, sino todo lo que envuelve al mundo del género y sobre todo a los pacientes. Me ha sorprendido que hemos tenido un alto número de participantes y ojalá veamos que en los cursos que se desarrollen en el futuro pues todavía podamos contar con más gente, que siga habiendo ese interés. Sobre todo me gusta mucho ver gente joven y ver gente joven dispuesta a seguir aprendiendo y a seguir mejorando, que como digo, en el fondo, de forma indirecta, vamos a dar una mejor cobertura, un mejor servicio a las pacientes. I do think it's very important to have these kind of courses because it unites us, it gives a lot of new ideas, helps us implement things that other people maybe have thought about it but you didn't, so it's just like an improvement all around. La WPATH es una organización mundial líder y pues el estar certificado y capacitado con las últimas tendencias y los últimos conocimientos, pues es una oportunidad maravillosa para establecer redes, contactos, conocer personas, que esta es una oportunidad única. Me parece también muy bueno que todos los profesionales en general podamos tener conciencia de cómo es todo este tipo de manejos, de este tipo de terapias y de cómo conocer realmente cómo se sienten nuestros pacientes cuando nosotros los abordamos y podemos contribuir en todo su plan terapéutico. Es muy diferente leer las guías actualizadas a venir acá, escucharlas de los propios autores, poder resolver las dudas incluso con ellos, porque ustedes nos dan los espacios. Por ejemplo, el día de ayer que a través de Facial Team pudimos tener como ese espacio donde pudimos resolver dudas. I started talking today about the history of WPATH, also the history, WPATH's history around transgender health, and also the paradigm shift in transgender health over the last 10 to 20 years. I'm the programming mental health chair, and we provide
mental health and medical training for professionals from around the world about how to provide compassionate and competent care to transgender and gender diverse and non-binary people. So I'm here at this conference to do part of the foundation teaching, and in voice and communications they're the fundamental principles that we try to teach people here about the subject. Yo voy a hablar un poco de los retos y de las dificultades que hoy día vemos en cirugía de feminización facial o cirugía de confirmación de género facial. A qué tienen que enfrentarse las pacientes, cómo deben hacer todo el trayecto desde que empiezan a tener la idea de que la cirugía puede ser beneficiosa hasta que pasa la cirugía y vuelven a incorporarse a su día a día. Bueno, pues un poco todas esas complejidades a las que tienen que enfrentarse y cómo tenemos que darle respuesta por nuestra parte. So today we are participating in a foundations course. We're going to make a brief review about gender confirming breast augmentation, chest masculinizing surgeries and bottom surgeries. And tomorrow is a more advanced course dedicated only for medical purposes for doctors. So we're going to deeper inside those same themes. Yo aquí me siento especialmente cómodo porque yo creo que es una imagen, es una visión mucho más amplia, mucho más de fuera, mucho más una visión de dron, ¿no? Ver todo el espectro para mí es muy importante. I'm going to be presenting the psychological care throughout the patient's journeys in facial gender affirming surgery. So we're going to talk about how the general context of surgery affects the psychological well-being of the patients. Yo no vengo a hablarle a las personas que tienen una profesión médica, ni a cirujanos, ni a endocrinos, ni a sexólogos, ni a psicólogos. No le voy a hablar de medicina, pero sí le voy a hablar de la importancia que la medicina reconozca su error histórico de haber tratado como un trastorno las identidades trans y sobre todo para que el abordaje médico sea bajo la premisa del respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas trans. Lo que pretendo es explicar las diferentes técnicas quirúrgicas que existen para feminizar la voz, para conseguir una voz más aguda, porque todavía, aunque no te lo creas, hay chicas que no saben que se puede hacer esta cirugía. Yo voy a hablar sobre el tratamiento de feminización de la voz. Entonces vamos a hablar sobre lo que hacemos después de la cirugía para que todas aquellas personas que modifiquen su voz pues tengan un cambio vocal totalmente perfecto con la resonancia de la articulación y todo lo que conlleva a tener una voz femenina.